a todos, mi nombre es Obed Sai y hoy les voy a explicar qué son ecuaciones paramétricas, cómo y cuándo utilizarlas. Here we go. Sistema de ecuaciones paramétricas permiten representar una curva a superficie en el plano o en el espacio, mediante valores que recorren un intervalo de números reales, mediante una variable, la cual llamaremos parámetro, de ahí el nombre, ecuaciones paramétricas, considerando cada coordenada de un punto como una función dependiente del parámetro. Algunas curvas, como el cicloide, se manejan mejor cuando x y y están dadas en términos de una tercera variable, t, llamada parámetro. Entonces nos quedaría nuestra ecuación x igual a f de t y y igual a g de t. Estas dos ecuaciones las llamaremos ecuaciones paramétricas. Este par de ecuaciones suele ser una forma más conveniente de describir una curva. Ahora, imagínate una partícula que se mueve a lo largo de una curva C, como esta. Es imposible describir C por una ecuación de la forma y igual a f de x, como comúnmente lo hacemos, ya que C falla en la prueba de la recta vertical. Recordemos que la prueba de la recta vertical es trazar una línea recta verticalmente y si esta corta en más de una ocasión nuestra gráfica, no es una función. En sí, no lo podemos resolver mediante y igual a f de x. Entonces, las coordenadas x y y de las partículas son funciones del tiempo, t, y por tanto se puede escribir por medio de x igual a f de t y y igual a g de t, o como está aquí en la imagen, x, y igual a f de t, g de t. Entonces, cada valor de t determina un punto x, y, un punto tanto en x como en y, que se puede representar en un plano coordenado. Entonces, cuando t varía, el punto x, y, que va a ser igual a f de t, g de t, variará y trazará una curva C, como esta, la cual llamaremos curva paramétrica. El parámetro t no necesariamente representa el tiempo, y de hecho se podría usar una letra distinta a t para el parámetro, pero en muchas aplicaciones de curvas paramétricas que más adelante veremos, t denota el tiempo. Entonces el punto x, y la utilizamos como la posición de una partícula en el tiempo t. Ok, ahora hagamos un ejemplo. El ejemplo dice así: grafique e identifique la curva definida por las ecuaciones paramétricas x igual a t al cuadrado menos 2t y y igual a t más 1. Bien, veamos el primer ejemplo. Nos piden que busquemos o encontremos la gráfica de las ecuaciones paramétricas. X es igual a t al cuadrado menos 2t, y es igual a t más 1. Entonces, lo primero que hay que hacer es nuestra tabla para colocar nuestros valores. Si ustedes se dan cuenta que tengo mi parámetro t, lo cual lo inicio siempre con los números negativos, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Ya está ahí, por el momento. Entonces lo que me toca hacer ahorita es encontrar los valores de x y de y. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Agarro el valor de mi parámetro y lo meto a la ecuación que se me indica. En este caso x lo vamos a meter acá y los valores de y lo vamos a meter acá. ¿Estamos? Muy bien, entonces tenemos que t al cuadrado menos 2t es el valor de x. Entonces vengo y lo sustituyo. Vamos con el menos 2. Tenemos menos 2 al cuadrado menos 2 menos 2. Y
lo operamos. Esto es igual a 4 más, menos por menos da más, 2 por 2, 4, y nos queda 8. Y ya tenemos nuestro primer valor para x. Le colocamos 8. Muy bien, ahora vamos con y. De igual manera, tenemos que t más 1. Entonces, ¿qué hago? Sustituir. Menos 2 más 1. Esto nos da menos 1. Y ya tengo mi valor en y. Menos 1. Para no hacer largo el video, hacemos esta misma operación con el menos 1. Vamos sustituyendo acá el menos 1. Estamos. Acá nos queda 1. Y aquí menos por menos da más. 1, 2, 3. Ya tengo el valor de x. Hago lo mismo acá. Y pues acá nos da lo que es 0, ¿no? Menos 1 más 1 nos da 0. Y aquí ya tenemos 0. Y hago el mismo procedimiento con el 0, con el 1, con el 2 y con el 3. Y nos tiene que quedar de la siguiente manera. Ahí está. Ahora que ya tenemos nuestros valores en x y en y, ya podemos graficar. Entonces, la función aquí del parámetro es simplemente sustituirlo en la ecuación para yo poder lograr conseguir x y y. Ya teniendo x y y, ya puedo venir y graficar. Entonces grafico. Muy bien, entonces grafiquémoslo. Cuando x vale 8, y va a valer menos 1. Más o menos nos queda por acá. Cuando x vale 3, y vale 0. Más o menos acá. Cuando x vale 0, y va a valer 1. Cuando x vale menos 1, y va a valer 2. Cuando x vale 0, y va a valer 3. Y cuando x vale 3, y va a valer 4. Ya tenemos nuestros puntos, ahora lo unimos. Y el resultado más o menos es esto. Una parábola acostada, ¿verdad? Y esto es, aquí ya tenemos resuelto lo que nos pedía el primer ejemplo. Encontrarnos la gráfica de las dos ecuaciones paramétricas. Entonces utilizamos nuestro parámetro, colocamos nuestros valores, ploteamos nuestros datos, obtuvimos los valores y lo graficamos. Y así de simple ya obtuvimos una gráfica de una ecuación paramétrica. Ahora miraremos cómo podemos aplicar las ecuaciones paramétricas en el cálculo. Podemos aplicarlos para resolver tangentes, para resolver áreas, para resolver longitudes de arco y para encontrar área de una superficie. Además, podemos utilizar las ecuaciones paramétricas para múltiples ejercicios en física. En próximos videos miraremos cómo resolver tangentes, áreas, longitudes
y áreas de una superficie utilizando ecuaciones paramétricas y también utilizando la integración. Gracias por su atención. Hasta el próximo video. Hablemos sobre las coordenadas polares. Para entender mejor las coordenadas polares es necesario tener claro cómo se encuentra un punto en las funciones o en las coordenadas cartesianas. En las coordenadas cartesianas nos dan o tenemos que encontrar un punto P con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Entonces para poder entender esto es necesario tener claro que en las coordenadas cartesianas P es igual a o es en función a X y Y. En las coordenadas polares el punto que es Q está dado también sobre las funciones, sobre los ejes X y Y, pero esta forma un vector llamado R. Este vector forma un ángulo que es llamado θ, por lo cual al punto Q lo llamaremos Q R, θ. Entonces, para poder hallar ese punto es necesario tener en cuenta el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos muestra lo siguiente. El teorema de Pitágoras nos muestra lo siguiente, que es R, que va a ser R, la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado, para hallar este punto. Y para hallar el ángulo, según el teorema de Pitágoras, para hallar el ángulo θ, es tangente opuesto sobre el cateto opuesto sobre el adyacente. Entonces, el cateto opuesto en este caso es Y sobre el adyacente, que sería X. Para poder despejar X y Y, va a ser igual a R, que es el vector, por coseno del ángulo, y Y va a ser igual a R por el seno del ángulo. Estas funciones están dadas por los conceptos o la definición del seno y el coseno. El seno y el coseno está dado por el opuesto. El seno es el opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, el opuesto va a ser Y la hipotenusa va a ser R. Y el coseno va a ser el adyacente, que es X, sobre la hipotenusa, que es R. Y entonces, despejando estas dos fórmulas o funciones, nos darán esas otras dos funciones para despejar X y Y. A continuación veremos algunos ejemplos sobre las coordenadas polares para poder entenderlas de mejor manera.